Hay un tipo de miedo que no hace ruido. No grita. No se ve desde fuera. Es un frío que empieza en el estómago y se extiende por el pecho hasta paralizar las manos. Ese fue el miedo que sintió aquel hombre poderoso, hecho a sí mismo, cuando comprendió que todo lo que había construido durante más de 30 años podía desaparecer en menos de media hora. El despacho era impecable. Mármol pulido, cristal, cuero caro, vistas infinitas sobre una ciudad que nunca descansa. Desde allí arriba, todo parecía bajo control. Pero esa tarde nada lo estaba. El reloj marcaba una cuenta atrás implacable. 30 minutos para una reunión que decidiría el futuro de cientos de familias. 30 minutos para cerrar un acuerdo que llevaba 15 años soñando. Y una noticia absurda, cruel, imposible de prever, acababa de dinamitarlo todo. El traductor no llegaba. No era un detalle menor. No era un simple inconveniente. Era el eje de todo. Inversores extranjeros, tradición, protocolo, matices legales imposibles de improvisar. Sin el traductor adecuado, la reunión no solo sería un fracaso, sería una humillación. El hombre caminaba de un lado a otro del despacho como un animal enjaulado. Había sobrevivido a crisis económicas, a traiciones internas, a noches sin dormir y a decisiones que pesaban toneladas. Pero nunca se había sentido tan indefenso. Porque esta vez no dependía de su talento, ni de su experiencia, ni de su capacidad para convencer. Dependía de algo que ya no podía controlar. Mientras tanto, al otro lado del pasillo, la vida seguía su curso. Teclados sonando, teléfonos, pasos rápidos, nervios contenidos. Y entre todo ese ruido, una mujer empujaba un carrito de limpieza con movimientos automáticos, casi invisibles. Nadie la miraba. Nadie lo hacía nunca. Tenía 40 y pocos años, el pelo recogido sin cuidado, el uniforme azul impecablemente limpio. Su rutina estaba grabada en el cuerpo: vaciar papeleras, limpiar superficies, desaparecer. 2 años llevaba recorriendo esos mismos pasillos, viendo pasar trajes caros, escuchando fragmentos de conversaciones importantes sin que nadie reparara en ella. Hasta ese día. Porque ese día, el tono era distinto. El nerviosismo atravesaba las paredes. No era la rabia habitual de los ejecutivos ni el estrés cotidiano. Era algo más crudo. Desesperación. La mujer se detuvo un instante, con el trapo aún en la mano, al escuchar una palabra repetida varias veces con urgencia: francés. Francia. París. Fue como si alguien hubiera abierto una puerta que llevaba años cerrada con llave. Por dentro, algo se removió. Un recuerdo. Una vida anterior. Otra versión de sí misma que había aprendido a enterrar para poder sobrevivir. Hacía 4 años que había regresado con lo opuesto, huyendo de un escándalo que no había cometido pero que la había arrasado por completo. 4 años fingiendo que esa etapa nunca existió. 4 años siendo invisible a propósito. El carrito avanzó unos centímetros más, y se detuvo. Desde el despacho salió una voz elevada, rota por la presión. No había solución. No había traductor. El acuerdo estaba perdido antes de empezar. Y entonces ocurrió algo que cambiaría muchas vidas. La mujer respiró hondo. Sintió ese nudo conocido en la garganta, el mismo que había sentido la noche en que lo perdió todo, el mismo que aparece cuando sabes que cualquier decisión puede romperte de nuevo. Su instinto le gritaba que siguiera limpiando, que no se metiera donde no la habían llamado, que no levantara la cabeza. Ser invisible había sido su salvación durante años. Pero también había otra voz. Más antigua. Más firme. La voz de la mujer que había sido antes del derrumbe. La que sabía quién era de verdad. Avanzó hacia la puerta del despacho con pasos lentos, conscientes. No buscaba protagonismo. No buscaba reconocimiento. Solo sabía que no podía quedarse callada. Dentro, el ambiente era irrespirable. Rostros tensos, trajes caros, ojos cansados. Nadie esperaba verla allí. Su presencia resultaba casi fuera de lugar, como una mancha en una fotografía perfectamente compuesta. En ese instante, todo se detuvo. Ella habló. Y el silencio que siguió no fue incómodo. Fue devastador. No porque alzara la voz, sino porque lo que ofrecía desafiaba todas las jerarquías invisibles del lugar. No encajaba. No tenía sentido. Una limpiadora no debía tener una solución para un problema de 500 millones. Pero la tenía. La mujer no tembló. Por dentro sí, pero su cuerpo recordaba esa sensación. La de las decisiones importantes.
La de los momentos en los que no hay marcha atrás. Afirmó algo que, de ser mentira, la destruiría por completo. Y lo hizo con una serenidad que desconcertó a todos. Durante 2 años había sido parte del decorado. Aquella tarde, sin embargo, se convirtió en la última carta. La decisión fue tomada por puro instinto, por miedo y por falta de alternativas. Confiar en ella o asumir la derrota. No había tiempo para comprobar nada. El reloj seguía avanzando. Mientras la mujer era conducida apresuradamente fuera del despacho, el hombre poderoso sintió algo que no esperaba, esperanza mezclada con vértigo. Estaba apostando el futuro de su empresa a alguien cuyo nombre ni siquiera conocía bien. A alguien a quien nunca había mirado a los ojos. Ella, por su parte, caminaba con el corazón desbocado. Cada paso la acercaba a un mundo que había jurado no volver a pisar. Un mundo que le había dado todo, y luego se lo había arrebatado sin piedad. Sabía que, pasara lo que pasara en los próximos minutos, nada volvería a ser igual. Frente al espejo de un baño elegante, la mujer se observó con atención. No reconocía del todo a la persona que le devolvía la mirada. Había arrugas nuevas, cansancio acumulado, heridas que no se veían. Pero también había algo más. Una chispa. Una fuerza que no había muerto, solo dormido. Se quitó el uniforme con manos firmes. Cada prenda era un símbolo. No de vergüenza, sino de resistencia. Había sobrevivido. Eso ya era una victoria. Al ponerse la ropa prestada, alisarse el pelo, enderezar la espalda, no estaba disfrazándose. Estaba recordando. Recordando quién había sido antes de que el mundo se derrumbara. Antes de que su nombre se manchara por errores ajenos. Antes de aprender a hacerse pequeña para no molestar. Respiró profundamente. No tenía miedo de fracasar. Tenía miedo de triunfar y no poder volver a esconderse. Fuera, los inversores ya esperaban. Hombres acostumbrados a que todo funcione según el protocolo, a leer debilidades en los detalles más pequeños. No sabían que, en ese preciso momento, una mujer que nadie había visto entrar estaba a punto de cambiar el rumbo de la reunión, y quizás el suyo propio. Cuando cruzó el pasillo hacia la sala, algo en su forma de andar había cambiado. No era arrogancia. Era memoria corporal. La de quien ha caminado durante años por pasillos similares, tomando decisiones que afectan a miles de personas. La de quien entiende que el poder no siempre grita. En el umbral de la sala, el mundo pareció contener la respiración. Y justo entonces, cuando todos los relojes parecían alinearse, comenzó el verdadero giro de esta historia. La puerta se cerró tras ella con un sonido suave, casi respetuoso. Aquel gesto marcó una frontera invisible. De un lado quedaba la mujer que había aprendido a pasar desapercibida, del otro, un espacio donde ya no era posible esconderse. La sala de reuniones estaba bañada por una luz sobria, elegante, pensada para transmitir poder y estabilidad. En torno a la mesa, los hombres que habían viajado desde Europa observaban con atención calculada, midiendo cada gesto, cada detalle. Ella avanzó sin prisa. No porque el tiempo sobrara, sino porque sabía que la prisa, en ciertos contextos, es una debilidad. Su corazón latía con fuerza, pero su cuerpo recordaba ese territorio. Era como volver a casa después de un exilio forzado. La madera pulida, el olor del café recién servido, los documentos perfectamente ordenados, todo formaba parte de un lenguaje que había hablado durante años. Mientras el empresario mexicano tomaba asiento, todavía con el miedo adherido a la piel, ella se colocó en el lugar que mejor dominaba la escena, ni protagonista ni sombra. Un punto estratégico desde el cual observar, escuchar, y llegado el momento, intervenir. Y entonces ocurrió algo casi imperceptible pero decisivo. Las miradas de los inversores cambiaron. No fue inmediato. Fue progresivo. Primero curiosidad, luego interés, después respeto. No porque supieran quién era, sino porque reconocían una forma de estar. Hay gestos que no se aprenden. Hay seguridad que no se finge. El inicio de la reunión transcurrió con una calma que contrastaba violentamente con el caos previo. Las palabras fluyeron con precisión, sin adornos innecesarios. Pero lo verdaderamente importante no era lo que se decía, sino cómo se decía. Ella no se limitaba a trasladar ideas de un idioma a otro. Traducía intenciones, suavizaba aristas, anticipaba posibles fricciones culturales antes de que aparecieran. El empresario comenzó a relajarse. Poco a poco, dejó de sentir que caminaba sobre un campo minado. Algo, o alguien,
estaba sosteniendo el peso de la conversación con una naturalidad sorprendente. Donde él veía cifras, ella veía contextos. Donde él explicaba estrategias, ella construía puentes. La mujer sabía exactamente lo que estaba haciendo. No improvisaba. Reconocía los códigos no escritos de aquella cultura empresarial, la importancia del orden, del respeto jerárquico, de la elegancia intelectual. Sabía cuándo insistir y cuándo callar. Cuándo avanzar y cuándo retroceder medio paso para ganar terreno después. Mientras la reunión avanzaba, el pasado comenzó a desplegarse dentro de ella como una película silenciosa. Recordó otras mesas, otros tratos, otros hombres convencidos de tener el control. Recordó también el día en que todo se vino abajo, cuando su nombre apareció vinculado a una historia que no había escrito. Aquella caída brutal que la obligó a reinventarse desde la nada, a aceptar trabajos que jamás había imaginado hacer, a reducirse para no desaparecer del todo. Y sin embargo, allí estaba. No por venganza. No por demostrar nada. Simplemente porque la vida, de manera inesperada, le había devuelto la palabra. Los inversores comenzaron a profundizar. Las preguntas se volvieron más técnicas, más delicadas. Ya no evaluaban solo la empresa, evaluaban la solvencia real del proyecto. Fue en ese momento cuando ella dejó de ser un apoyo discreto y pasó a convertirse en un eje central. No con grandilocuencia, sino con precisión quirúrgica. Detectó riesgos donde otros veían oportunidades demasiado rápidas. Señaló detalles legales que podrían convertirse en problemas futuros. Propuso alternativas que no solo protegían a la empresa mexicana, sino que también beneficiaban a la parte europea. Aquello no era un acto de rebeldía, sino de inteligencia estratégica. El empresario la observaba de reojo, entre fascinado y desconcertado. Durante años había pagado fortunas a consultores internacionales sin obtener esa claridad. Y ahora, aquella mujer que hasta esa mañana limpiaba su despacho estaba sosteniendo una negociación que podía marcar un antes y un después en su trayectoria. La tensión inicial se transformó en respeto mutuo. El tipo de respeto que no necesita alzar la voz. Los inversores ya no miraban el reloj. Tomaban notas. Escuchaban. Evaluaban con atención genuina. La reunión, que amenazaba con ser un desastre, se estaba convirtiendo en algo mucho más ambicioso. En un breve receso, el aire cambió. No se trataba solo de cifras ni de contratos. Se había producido un reconocimiento silencioso. Ella ya no era una solución de emergencia. Era un activo. Ese reconocimiento, sin embargo, tuvo un precio emocional. Porque al asumir ese rol, la mujer comprendió que no habría marcha atrás. Volver a limpiar pasillos al día siguiente sería una forma de traicionarse. Y esa idea, lejos de tranquilizarla, la llenó de vértigo. Durante años había construido una coraza para sobrevivir. Romperla significaba exponerse otra vez al mundo. Cuando la reunión se reanudó, ella ya había tomado una decisión interna. No iba a reducirse. No iba a pedir permiso por ocupar el espacio que le correspondía. Si el destino le ofrecía una grieta por la que volver a ser quien era, la atravesaría sin disculparse. La conversación se volvió más profunda. Se hablaron de estructuras complejas, de escenarios a largo plazo, de responsabilidades compartidas. Ella guiaba el flujo con maestría, anticipando dudas, resolviendo tensiones antes de que escalaran. El empresario, ahora plenamente consciente de su valor, comenzó a apoyarse en ella con confianza absoluta. Y entonces llegó el momento clave. La propuesta inicial, aquella que parecía inamovible, empezó a transformarse. No fue un golpe sobre la mesa, sino una evolución natural. Una alianza más amplia, más sólida, más ambiciosa. Algo que iba mucho más allá del acuerdo original. Cuando finalmente los inversores se levantaron de la mesa, el ambiente ya no era de evaluación, sino de compromiso. Las sonrisas eran contenidas, pero reales. El tipo de satisfacción que solo aparece cuando se reconoce una oportunidad excepcional. La mujer permaneció serena. Por fuera, al menos. Por dentro, el torbellino era imparable. Había regresado al mundo que la había expulsado, y lo había hecho desde la verdad, no desde la necesidad. Había demostrado, a otros y a sí misma, que su talento no se había oxidado. Que la dignidad no se pierde por barrer suelos. Que empezar desde abajo no borra lo que una es en esencia. Cuando la sala quedó vacía, el empresario comprendió que acababa de vivir uno de esos momentos que dividen la vida en antes y después.
Lo que había empezado como una jornada destinada al fracaso se había convertido en el mayor logro de su carrera. Y la persona clave de todo aquello no estaba en su organigrama, ni en sus previsiones, ni en sus prejuicios. Ella, en cambio, sintió un cansancio profundo, casi dulce. El tipo de agotamiento que llega cuando se ha dado todo. Se permitió un instante de quietud. Sabía que lo más difícil no había sido la negociación, sino atreverse a cruzar la puerta. Porque ahora venía lo verdaderamente complejo, enfrentarse a su propia historia, explicar lo inexplicable, decidir si estaba preparada para volver a vivir sin esconderse. Aquella tarde no solo se cerró un acuerdo millonario. Se abrió una herida antigua para, por primera vez, empezar a cerrarla de verdad. Y aunque todavía no lo sabía con certeza, la mujer entendía algo esencial: había dejado de ser invisible. Y cuando una mujer deja de ser invisible después de años de silencio, el mundo ya no vuelve a colocarse en el mismo sitio. El silencio que quedó tras la reunión no era vacío. Era denso. Cargado de consecuencias. El empresario permaneció de pie frente al ventanal, observando la ciudad que se extendía bajo sus pies como un mapa vivo de decisiones pasadas. Durante años había creído entender el poder, el mérito, el talento. Aquella tarde le había demostrado lo limitado de sus certezas. Ella seguía allí, junto a la mesa, con las manos entrelazadas y la espalda recta. No esperaba aplausos ni agradecimientos exagerados. Había aprendido que los momentos verdaderamente importantes no siempre vienen acompañados de ruido. Pero también sabía que algo debía decirse. El hombre se giró por fin y la miró de verdad. No como parte del paisaje. No como un recurso inesperado. La miró como se mira a alguien que te ha salvado cuando no sabías que estabas a punto de caer. ¿Quién eres?, preguntó, con una mezcla de respeto y desconcierto. Ella dudó apenas un segundo. No por miedo, sino porque ese nombre había dormido mucho tiempo en su interior, esperando el momento adecuado para volver a pronunciarse. Se lo dijo. Y al hacerlo, algo se acomodó dentro de ella. El empresario frunció el ceño. Reconocía ese nombre. No del lugar en el que ella trabajaba ahora, sino de otro contexto. Artículos antiguos. Conferencias. Un escándalo mediático que había sido sepultado con rapidez, pero no con justicia. En ese instante, todas las piezas encajaron con una claridad brutal. No preguntó más. No necesitaba hacerlo. Este lugar te queda pequeño, dijo al cabo de unos segundos. Y no hablo del despacho. Ella sostuvo la mirada. No era una frase condescendiente. Era una constatación. No estoy aquí por caridad, respondió con calma. Ni por gratitud. Él asintió. Aquella respuesta confirmó lo que ya intuía. No estaba ante alguien que buscara rescate, sino reconocimiento profesional. La conversación que siguió no fue una negociación formal. Fue un diálogo honesto, poco habitual en ese tipo de entornos. Él le ofreció algo más que un puesto, le ofreció reconstruir una carrera con nombre propio, con autonomía, con la protección que nunca tuvo cuando la empujaron al vacío. No como favor, sino como inversión estratégica. Ella escuchó sin interrumpir. Evaluó cada palabra con la misma precisión con la que había guiado la reunión. Porque aceptar significaba volver a exponerse. Volver a firmar documentos. Volver a confiar en estructuras que una vez la habían traicionado. Pidió una sola cosa: tiempo. No para pensarlo. Para decidir cómo volver. Aquella noche, al salir del edificio, la ciudad le pareció distinta. No más amable, pero sí más honesta. Caminó sin uniforme por calles que había recorrido tantas veces sintiéndose invisible. Nadie la reconocía. Y, por primera vez, eso no le dolía. Porque ya no dependía de la mirada ajena para saber quién era. Pensó en todas las veces que había agachado la cabeza. En cada madrugada de trabajo silencioso. En cada palabra que se había tragado para sobrevivir. Nada de eso había sido en vano. La había preparado para ese instante exacto. Días después, la noticia comenzó a circular en círculos discretos. No como un escándalo, sino como una corrección tardía. Su nombre volvió a aparecer, esta vez vinculado a un acuerdo histórico, a una estrategia brillante, a una profesional que había regresado cuando nadie lo esperaba. No dio entrevistas. No contó su historia. No la necesitaba para validar su lugar. Quienes sabían, sabían. En la empresa, el despacho que antes limpiaba ya no era un espacio prohibido. Era parte de su día a día. Pero nunca olvidó el carrito, los pasillos,
la invisibilidad. No como herida, sino como ancla. Para no repetir errores. Para no mirar por encima a nadie. El empresario, por su parte, cambió más de lo que estaba dispuesto a admitir. Empezó a ver talento donde antes solo veía cargos. Escuchó voces que antes pasaban desapercibidas. Aprendió, a veces con incomodidad, que el poder real no siempre coincide con el currículum. Un año después, durante una conferencia internacional, alguien le preguntó a ella cuál había sido el punto de inflexión de su regreso. Sonrió levemente antes de responder. El día en que dejé de pensar que ser invisible me protegía. La sala guardó silencio. No por dramatismo, sino por verdad. Porque hay historias que no hablan de suerte, sino de dignidad. De caídas injustas. De segundas oportunidades que no llegan como regalo, sino como consecuencia de no haberse rendido del todo. Y si algo dejó claro aquella mujer es esto. Nunca subestimes a quien limpia la sala donde se toman las decisiones. Puede que ya haya estado sentada en la mesa, mucho antes que tú.